Buenísimo. La tercera parte, entonces, vamos a ver cómo funciona el test de hipótesis con correlaciones. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante porque cuando conversamos alguna vez antes de las correlaciones, yo les había dicho que yo creía que había que también interpretarlas con cuidado, ¿cierto? Y uno de los aspectos relevantes a tener en consideración para interpretarlas con cuidado era, uno, ¿cierto? Saber si es que esa correlación estimada, ese coeficiente de correlación estimado, se podía decir que era estadísticamente significativo o distinto de cero. Y dos, considerar el aspecto de que el cálculo de un coeficiente de correlación no toma en cuenta un escenario multivariado, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver ahora es justamente cómo hacer esa primera parte, que es cómo podemos saber si ese coeficiente de correlación que vamos a estar estimando es distinto de cero o no, y eso se hace con test de hipótesis. Entonces, un poco para recapitular, ¿cierto? Nosotros ya habíamos visto lo que era la covarianza, habíamos visto cómo se interpretaba la covarianza, habíamos visto lo que era el coeficiente de correlación de Pearson a nivel muestral y a nivel poblacional, y acá simplemente tenemos que recordarnos un poco de esos conceptos porque son los que vamos a utilizar, ¿verdad? O sea, recordar que la covarianza es la suma de los productos de la multiplicación de las desviaciones de cada I, ¿cierto? O sea, de cada observación eh, para cada variable que estemos midiendo respecto a la media, ¿ya? Dos variables, entonces, para cada observación respecto a la media, ¿cierto? De esa variable. En el caso de la covarianza poblacional, simplemente lo que cambia es acá el denominador, a partir de lo que hemos conversado, ¿cierto? De los grados de libertad. En el fondo esto acá viene a representar que cuando la estamos calculando a nivel muestral, estamos perdiendo un grado de libertad por hacer ese cálculo. ¿Ok? La interpretación de la covarianza, acuérdense que nos dice que una direccionalidad positiva indica una asociación lineal positiva entre las dos variables. Lo contrario significa si es una negativa. Un valor cercano a cero significa que no hay una asociación lineal, ¿cierto?, entre las variables. Y recordar que la magnitud no se interpreta, ya que sea afectada por las unidades de medida de cada variable. ¿Ya? Algo que nos ayudaba a interpretar un poco más, ¿cierto?, pero que igual tenemos que mirar con mucha cautela, es, en términos de magnitud, es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ok? Entonces acá lo que hace es dividir la covarianza muestral, en el caso del coeficiente cierto muestral, por la desviación estándar de ambas variables. Significa que si es igual a 1, la relación lineal es perfecta. El caso acá abajo, poblacional, es simplemente con los estadísticos, ¿cierto?, poblacionales. Entonces, ¿cómo se hace un test, ¿cierto?, de hipótesis para las correlaciones? Bueno, lo primero es saber que esto nos va a servir para testear si la relación entre variables continuas es distinta de cero. ¿Ya? Nuevamente, en este caso vamos a utilizar la distribución de la t-student para evaluar la hipótesis. Y ojo que también se puede aplicar, ¿cierto?, con variables continuas y dicotómicas, y ahí tienen que simplemente utilizar el cálculo del coeficiente de correlación que corresponda. Y los pasos a seguir son tres. Hay que establecer la hipótesis nula y alternativa, ¿ok? La hipótesis nula va a ser que la correlación entre las variables es igual a cero y la alternativa es que es distinta de cero, aunque eso obviamente se puede modificar por un parámetro específico. Calcular el estadístico de prueba y seguir la regla de rechazo. Entonces veamos un caso, de nuevo, para plantear un ejemplo y poder ver esto de forma un poco más entendible. Imagínense que ustedes quieren testear si el coeficiente de correlación de 0,15 entre el salario autónomo y la edad es estadísticamente significativo o distinto de cero. Y esto, ustedes estimaron ese coeficiente de correlación a partir de 50 observaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, la hipótesis nula es que la correlación entre el ingreso autónomo y la edad es igual a cero, y la hipótesis alternativa es que esa correlación es distinta. ¿Ya? Acá debería decir distinta. Y para calcular el estadístico de prueba, simplemente necesitamos el error estándar, ¿cierto? Que en este caso se calcula de esta manera, ¿ya? Y el estadístico t se va a calcular de esta forma. Fíjense que en el fondo la parte de arriba, la del denominador, sigue manteniendo la misma lógica matemática y la de abajo también. Simplemente que cambia la fórmula con la que calculamos el error estándar, ¿ya?
La distribución t-student en este caso va a tener n-2 grados de libertad y se puede plantear como un test de dos colas o de una, ¿ya? Significa que pueden plantear la hipótesis nula como una igual, o sea, como una igualdad o como una desigualdad, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula este estadístico T? Bueno, si reemplazamos los valores en esta fórmula, ¿cierto? Obtenemos lo que está acá y nos da finalmente un estadístico, ¿cierto?, de 1,051. Si vamos y evaluamos en la test student esto, en un test de dos colas, no vamos a poder rechazar que la hipótesis nula de que la correlación sea igual a cero, ¿ya? Eso en este caso habría que buscarlo en la tabla de la test student cuando están los 48 grados de libertad. Pero imagínense, por ejemplo, porque, no sé, por ejemplo, hubiese aumentado mucho, ¿cierto?, la cantidad de observaciones o hubiese sido mucho mayor y este coeficiente de correlación estimado de 0,5 nos hubiese dado que sí podíamos rechazar la hipótesis nula y sí entonces podíamos decir, ¿cierto?, que ese 0,5 era estadísticamente significativo distinto de cero. Acá hay un tema súper importante porque eso les puede pasar y por eso yo me refería a que ustedes tienen que interpretar también las magnitudes de los coeficientes de correlación con cautela, porque 0,15 en base a muchas de las definiciones que se pueden ver en internet o que se utilizan, que si están basadas en evidencia está perfecto, pero, no, pero si desconocen este aspecto ustedes tienen que tener cuidado porque es relevante considerar que un coeficiente de correlación que en magnitud puede parecer no tan importante, si estadísticamente, o sea, si es distinto de cero, si su diferencia, si se puede decir que es estadísticamente significativo o distinto de cero, eso es información bastante importante, ¿cierto? Para quizás seguir motivando una investigación más detallada, seguir un análisis multivariado o indagar un poco más, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo que hay que tener cautela porque esto también es un aspecto muy relevante a tener en consideración cuando se analiza un coeficiente de correlación.